¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy nos acompaña una persona extraordinaria que yo tengo la fortuna de llamar mi amiga. Es alguien que ya nos conocemos hace algunos años, pero que apenas hasta hace 2 empezamos a convivir un poquito más gracias al emprendimiento donde nos encontramos. Y me pareció un excelente ejemplo que representa a muchísimas mujeres que están allá afuera todos los días trabajando largas horas, que tienen 2 o 3 chambas, que son madres solteras, que se la están partiendo cañón allá afuera buscando el sustento de su familia y viendo por los suyos. Entonces me pareció un muy buen ejemplo que represente a todas esas mujeres y platicar con ella y que nos cuente un poquito su historia y de cómo le hizo para pasar de estar en esa atrapada, ¿no? en esa vida, en ese falso sueño americano que todos venimos a buscar, a ahora estar pues realmente rompiéndola como toda una empresaria. Así que le quiero dar la bienvenida a Brenda Arenas. ¿Cómo estás, Brenda? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias por aceptar. Y platícanos, ¿qué estabas haciendo hace algunos años cuando nos conocimos? Me parece que era por ahí por el 2015, 2016. Estabas yendo a la escuela, ¿cierto? Estaba yendo a la escuela, estaba sacando mi GED. Ajá. Estaba en proyectos comunitarios, les ayudaba a barrer por ahí. Pero siempre me ha llamado la atención esta onda de la televisión, de las cámaras, de la radio. Sí. Me acuerdo que desde entonces te empecé a seguir porque estabas trabajando en la radio. Sí, me acuerdo. Y escuchaba, sí. Escuchaba y luego un día te busqué, creo que en Instagram, y desde ahí te empecé a seguir, ¿no? Sí, recuerdo, sí. Y pues en ese tiempo que era, pues era mamá soltera, trabajaba en el campo, en mis tiempos libres pues me iba a todo lo que eran eventos sociales y pues esa era mi vida rutinaria. Sí. ¿Qué estabas estudiando? ¿Estabas GED, pero tenías pensado ir a la escuela? ¿Tenías algo pensado? Al principio sí. Al principio yo siempre he dicho que si hubiera estudiado una profesión hubiera sido abogada y hubiera sido de las buenas. La abogada del diablo. Hubiera sido una muy buena abogada. Pero cuando ya empecé a estudiar, empezaron a aparecer un sinnúmero de situaciones como el estatus. Entonces era como que no calificaba para ciertos beneficios. Y cuando me empezaron a hablar del tema del dinero, fue donde yo dije, no, pues apenas me alcanza para darle comer a mis hijos. Y ahora esto, o libros o comida, ¿no? Entonces yo dije, pues no. Creo que no va a haber otra manera. Y la verdad es que yo estaba buscándole por el tema de estudiar porque yo creía que esa era la única manera de cambiar mi vida, porque eso es lo que nos implantan, ¿no? Sí. O sea, si no estudias, no vas a tener un buen trabajo. Entonces, correcto. Como yo no había estudiado hasta cierto punto, yo dije, bueno, es mi momento de estudiar para poder encontrar un buen trabajo y así cambiar mi vida. Correcto. ¿Cómo llegas entonces a redes de mercadeo? ¿Estabas emprendiendo antes? ¿Es tu primer emprendimiento? Me parece por ahí que estabas vendiendo utensilios de cocina, tamales, todo lo que fuera vendible. Pero qué bueno, ¿no? Eso fue una escuela de ventas para ti. Sí. Al principio yo siempre digo que mi mentora en ventas ha sido mi mamá, porque desde que tengo uso de razón, ella me trajo tocando puertas, ella tenía negocios de muebles en México, entonces me traía tocando puertas, vendiendo todos los fines de semana. Después de escuela mis rutinas eran estar en los tianguis, en los puestos de arriba abajo. Entonces ya traía como de cierta manera, pero no era algo que me gustaba, o sea, no era algo que me llamaba la atención. Claro. Cuando ya me quedo sola con los niños y empiezo a batallarle con el tema del dinero, es ahí donde un ex cuñado me dice que podía enseñarme ventas sin invertir capital, solamente tiempo. Y yo dije, pues está bien. Entonces empiezo a ir a los entrenamientos, las clases, y ahí aprendí, ¿no? Ahí me desenvolví, ahí aprendí que podía desarrollar ese tema de ventas, y esa fue como que mi base, pero no me apasionaba porque nada que tenga que ver con la cocina me llama la atención en absoluto. ¿Y cómo fue entonces que llegaste a redes de mercadeo? Porque
digo, cuando estamos pequeñitos, cuando somos niños, nadie piensa en ser un networker, ¿no? Todo el mundo quiere ser policía, bombero, maestro, doctor, pero no networker. ¿Cómo llegas tú a la profesión? De hecho, mi meta de niña era ser cantante. Ay, o sea, aprovechando el micrófono, les puedo cantar. Desafortunadamente, llegué tarde a la repartición de voz. Pero es algo curioso porque yo siempre me veía con un micrófono en la mano. Desde que tenía como uso de razón, mi sueño era tener un micrófono en la mano. Siempre yo me imaginaba y me visualizaba. ¿Cómo llego a redes de mercadeo? Estaba en sobrepeso, pesando casi 200 libras. Era la típica persona que compra todo lo que tenga que ver con perder peso. Y entonces, en una ocasión, en un grupo donde estábamos en común con una persona que hoy es mi patrocinador, lo agrego. Me llamó la atención que tenía testimonios de antes y después. Le mando la solicitud. Y yo estaba en ese tiempo trabajando en un empaque de pistachos. Entonces, yo recuerdo que veía todos los días sus testimonios y yo con mi torta y mi tamal comiendo, pero también cansada del sobrepeso. Y necesito un cambio. Al tiempo de yo me lo encuentro por primera vez uno a uno y le digo, oye, ese producto que tú vendes, pues es bueno, funciona. Sí, claro. Le dije, véndeme el paquete más grande. Me vendió 6 sobres de té y dijo que era el paquete más grande. Yo no sabía, tiempo después supe, que en ese tiempo la empresa tenía 8 meses de haberse lanzado. Entonces lo que estaban escaseando era, después supe que casi que ni que me quería vender el producto porque se iba a quedar sin nada. Me lo vende, empiezo a tomármelo, veo que tengo un resultado y dije, bueno, pero estaba en ese empaque. Yo me identifico como ese dicho o ese cuento del perro que le está lastimando algo pero no se mueve. Entonces yo era la que no me gustaba mi trabajo, estaba cansada, estaba harta, lloraba todos los días, pero no hacía algo diferente. 8 meses después de haber tomado el producto, hacen recorte personal, me dicen que fui una de las elegidas, me despiden y es ahí donde dije, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cómo le hago? Sí. Y pensé en vender comida, pensé en vender ropa, pensé en, no sé, muchas cosas. Pero se me vino a la mente el producto, que yo para ese tiempo ya había perdido un total de unas 18 libras. Entonces yo dije, pues a lo mejor, y si yo vendo esto, en lo que encuentro un trabajo, se me prendió el foco, le mando un mensaje, me responde, me dice, estoy en San Francisco, en una junta de negocios. Tiempo después supe que la historia era otra, que estaba trabajando como Uber allá. Y me da un día para vernos y me explicó de qué se trataba y yo lo único que quería saber, porque yo no sabía qué era el mercadeo en red. Yo veía ese tipo de negocios como un negocio donde vendes productos, como ves a las señoras que venden productos de puerta en puerta. Eso era lo que yo veía. Cuando él me explica, pues no entendí nada. Yo lo único que quería saber es cuánto cuesta, en cuánto lo voy a vender, cuánto voy a ganar y si me iba a alcanzar con lo que traía. Claro, sí. Entonces, ahí comienza mi historia. Ese día tomo la decisión de inscribirme al proyecto sin saber en qué estaba metida, pero con una convicción de que el producto era bueno y que de entrada pues estaba comenzando bien. Entonces, tú entraste al negocio, entraste a la compañía sin conocer bien acerca de, por ejemplo, del ingreso residual o realmente las bases de las redes de mercadeo. ¿Tú pensabas que era otro tipo de vendimia? Sí, era como vender tamales. En lugar de vender tamales, ahora vendo esto, vendo un tecito. Exacto, ¿no? yo lo veía así. Sí. Mi pregunta es porque, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando me imagino que las personas alrededor de ti, amigos, conocidos, familiares y todo, cuando se dan cuenta o ellos empiezan a escuchar que es un negocio de ventas, de boca en boca, de persona en persona, pues empiezan otra vez de, uy, no, ya te metieron a eso, uy, esos son fraudes, uy, eso. ¿Cómo manejaste esas objeciones al principio? Porque me imagino que uno de los retos más grandes que tenemos todos los networkers es manejar la objeción de la gente cercana a nosotros. Es lo más doloroso, ¿no? Sí. La primera persona en la que yo pensé fue en mi mamá y fue la primera que me rechazó. O sea, la primera que yo dije, no, pues con mi mamá, ella es vendedora, emprendedora, con ella ya la hice, me va a ayudar a vender, me va a comprar. Es más, ni me va a ayudar a vender, yo pensé en me compra el producto. Y cuando le dije, me dijo, no me andes vendiendo tus chingaderas. Y yo dije, ay, hijo, eso. Entonces, ¿y ahora? Entonces empecé a mandar mensaje a conocidos. No, ahorita no, gracias, no.
no, después. Entonces dije, yo me metí a este negocio pensando en que le iba a vender a todos mis conocidos y ahora ninguno me quiere comprar nada. Claro. Entonces, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque todo lo que yo había invertido era el dinero de mi renta de inicio de mes. Ajá. Entonces, o sea, no era de a ver si funciona, no es a ver si lo vendo, no. Tenía que vender ese producto porque si no, no iba a pagar la renta. Sí. Entonces, cuando la necesidad es más grande y cuando tienes una razón y un porqué, yo creo que en ese momento como que la crítica como que no la estás escuchando tanto cuando hay una necesidad tan grande, cuando no hay vuelta atrás, pues cuando quemaste tus naves y no hay vuelta atrás. Claro que el rechazo de mi mamá pues obviamente es tu mamá, piensas que, pero dije pues está bien, ¿no? Entonces ninguna persona de las que me conocía me compró nada. Claro. Es más, hasta el día de hoy, las personas conocidas, o sea, saben que vendo el producto o lo que sea, pero no vienen conmigo, van con mis socios, van con otras personas, pero no vienen conmigo. Sí. Entonces, quizás el saber, ¿verdad? Desde un principio, mentalizarte de que quizás van a ser desconocidos y que realmente es así, son desconocidos los que crean una diferencia en tu negocio y en tu vida. Sí, y eso sucede mucho, que de pronto cuando le ofreces o le presentas, ¿no?, este modelo de negocio a alguien, te dice, ay, sí, uy, no, yo conozco mucha gente. O al contrario, ¿no? Gente que te les acercas y dices, ay, sí estaría bien y sí se gana mucho y el producto está padrísimo, pero es que casi no conozco a nadie, ¿no? ¿Qué le dices a esas personas? Porque esa es una de las objeciones internas que muchos networkers bebecitos, ¿no?, nuevos en este negocio tienen. Uno, eso, que creen que conocen mucha gente, entonces que la van a romper en 2 meses. O 2, que les da miedo entrar al negocio porque dicen, no, es que no conozco a nadie. Entonces, ¿cuál es el consejo tú que viviste eso? Principalmente entender las personas que quizás tú crees que conoces, no te van a aceptar tu proyecto al inicio o quizás nunca. En mi caso, mi mamá fue como el primer rechazo, pero a los 3 meses dijo sí. Va. Ahora, ¿por qué dijo que sí? Porque me vio seria, me vio enfocada, me vio con cambios, me vio disciplinada. O sea, fue como que literal me cambiaron. Fue como que me dieron una Brenda diferente. Entonces, por eso es que a los 3 meses que yo emprendo, dice, voy a hacerlo. Y para las personas que dicen, no conozco a nadie, qué bendición, porque te estás acercando a un mundo donde vas a conocer, donde te vas a generar a la familia que tú te quieras generar en este camino. Porque yo lo digo así, tus socios al final del día se terminan convirtiendo en tu familia, porque son con las personas que más convives, que más hablas, te reúnes, eventos. Entonces te vas a generar una familia. Qué bendición si no conoces a nadie, ¿no? Hoy te vas a generar una familia por medio de esta oportunidad. Así que al final del día no nos debe de dar miedo empezar y conocer gente nueva, porque es la ley de la vida. Tienes que conocer gente, vas a la escuela, conoces gente, vas al mercado, conoces gente. Es la ley de la vida, pero que monetices con eso, pues es mucho mejor. Claro, sí, o sea, sin duda. Brenda, yo creo que uno de las características esenciales, primordiales de esta industria es que te tienes que romper, de verdad, tienes que tocar fondo y que no te das cuenta que a lo mejor hay muchas personas que vienen de una vida muy difícil, vienen de situaciones súper difíciles y dicen, es que yo ya viví lo peor. Y de pronto comienzas a emprender en redes de mercadeo específicamente y dices, en la madre. O sea, me metí. Sí, es enfrentarte a una realidad, verte al espejo y enfrentarte a cosas que traías arrastrando. ¿Cuál fue ese momento de ruptura para ti? Híjole, pues antes de contestar tu pregunta, yo siempre he dicho que mercadeo en red no es lo más fácil. De hecho, va a ser lo más difícil que vas a hacer en toda tu vida, pero va a valer la pena. Sí, correcto. Ahora, también es la profesión que te obliga a crecer sí o sí. O sea, que no puedes llevarte un atajo, no hay manera.
tienes que procesarte para poder evolucionar dentro de este negocio. Creo que han habido muchos momentos que me han formado dentro de este negocio, carácter, que me han hecho tener mucha fe. Hubo un momento que yo creo que dije, no sé si esto va a funcionar, no sé si esto está funcionando, porque la gran mayoría de las personas que emprenden este tipo de negocios lo emprenden como un part-time. Sí, correcto. Ese no fue mi caso. Yo me aventé a esto de cero, o sea, sin tener un ingreso, sin tener un trabajo, sin tener ni ayuda del gobierno, nada, o sea, de cero. Entonces, esto tenía que funcionar porque de esto dependía alimentar a mis hijos, pagar todos los gastos. Entonces, aprendí a correr bajo presión. O sea, aprendí a tapar un bache, destapar otro, tapar un bache, destapar otro, tapo uno, tapo el otro, vengo. Entonces yo cuando inicié venía cargada de deudas. Entonces el que me estuvieran llamando, los cobradores, el que ya sabía que debía, y yo llegué a un punto donde dije, esto me está estresando, esto me está quitando. Pero creo que el momento más difícil fue una ocasión que todavía no entendía en qué negocio estaba y yo solo me dedicaba a las ventas, solo veía eso, voy, vendo, gano dinero. No entendía lo que era desarrollar una red, no entendía lo que era ingreso residual, estaba anclada en vender. Sí. Hubo 2 semanas seguidas que no vendí ni un sobre de té. Y me empezaba a dar taticardia, empezaba como, se acerca la renta, se acerca eso, se acerca aquello, ¿cómo le voy a hacer? Y me acuerdo que rentaba un cuarto. Ese cuarto no tenía ni aire acondicionado ni nada. Yo estaba ahí acostada, sude y sude, chille, y diciendo, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué llegué a esto? Sí. ¿Por qué estoy en lo más bajo? Yo sentía que estaba en lo más bajo. Y volteo, veo mi bolsa y tengo $3. Y yo dije, pues, ¿qué? Entonces, me acuerdo que empecé a llorar, pero algo dentro de mí me dijo, oye, deja de estar llorando, levántate, aquí llorando no vas a solucionar nada. Entonces me acuerdo que agarro a los niños, yo vivía en Madera, agarro a los niños, los arreglo, me baño, y era una época como de noviembre. Y me vengo a Fresno y me voy al Fashion Fair, y luego pues cuando es Navidad ves que decoran todo el centro comercial de Navidad, cuando ya se acerca Navidad. Entonces me siento ahí en medio y empiezo a ver a toda la gente ahí cargadas de bolsas, y yo me preguntaba, ¿esta gente qué tiene diferente? ¿Por qué esta gente puede comprar a sus anchas? ¿Por qué esta gente se ven felices? ¿Por qué esta gente, o sea, y yo pues no? Entonces después vienen mis hijos. En ese tiempo tenían como 5 y 7 años. Mami, ¿me puedes comprar un helado? Y luego yo dije, jole. Entonces me acuerdo que les dije, uno para los dos. ¿Y tú no quieres, mami? Y les dije, no, yo estoy bien. Empecé a hacer la línea y mi corazón me palpitaba, me sudaban las manos porque dije, si no me alcanza. Estaba sudando, y para eso, antes de salir de la casa, cuando estaba llorando ahí en mi crisis existencial, yo le decía a Dios, ¿de verdad esto es? O sea, ¿de verdad esto va a funcionar? Porque ya no estoy viendo, ya estoy como que todo se está poniendo más difícil, y realmente así es. Sí. Cuando tú emprendes algo, esperas que todo se ponga fácil. No, se va a empezar a poner difícil para ver si realmente quieres eso que tú dices que quieres. Entonces, cuando ya estaba en la línea, de repente llego con la cajera y me dice, les quiero decir que la persona que está enfrente de ustedes ya pagó sus nieves de los 3. Y yo volteé y dije, ¿quién era esa persona? Entonces yo me acuerdo que empecé como a llorar, pedimos la nieve, me senté y prendí el teléfono y hice un en vivo y les conté lo que me había pasado. No les dije que había salido de la casa con $3, pero sí les dije que alguien me había pagado una nieve y que yo había pedido una pregunta, o sea, había pedido una confirmación antes de haber salido. Sí. Y que para mí esa había sido la confirmación. Terminando ese en vivo, me empiezan a mandar mensajes. Oye, Brenda, veo que estás en Fresno, ¿me puedes traer producto? Oye, Brenda, ¿me puedes traer? Yo regresé a la casa como con poquito más de $100 de ganancias. Wow. Y entonces esa fue la contestación pero ese fue el punto donde yo estaba como, ¿me quedo?
voy a hacer esto, sí va a funcionar, me voy al campo, ¿cómo? ¿No? Sí. Y a partir de ahí yo dije, esto solamente es cuestión de no rendirte y esto solo me está forjando carácter. Un día voy a contar esto. Y bueno, hoy es ese día. Sí, sí, verdad. Wow, qué increíble. Y fíjate que muchas personas, yo creo que eso es la línea que separa a muchos de los que hacemos el negocio, muchos que lo han hecho antes que nosotros. Esa línea tan delgadita de rendirte o seguirte, porque esa pregunta, híjole, yo creo que esa fue una de las veces más fuertes, pero la has de haber tenido muchísimas veces, sí. Como muchos, como sí. Yo creo que todos los que hacemos redes de mercadeo. ¿Qué se necesita? Porque para ti tú habías pedido una señal, pero si alguien, por ejemplo, alguien de tu equipo viene y es alguien que tú ves que está trabajando, ¿no? Que sale, que está haciendo en vivos, que sale a vender, que promueve los eventos, que va a los eventos, que siempre está ahí y que nada más no se levanta y no se levanta y no se levanta y no se levanta, y entonces de pronto empieza a tener esas dudas. Híjole, sí, o sea, pues sí me maltrataban en el restaurante, ¿verdad? Me decían, ay, era la pinche, pero pues por lo menos cubría lo básico en la casa. Tenía el cheque seguro. Tenía el cheque seguro, ¿verdad? Porque ahorita últimamente he sabido de muchas veces que ni siquiera. Pero bueno, ¿cómo le dices a alguien así que tiene ese mismo miedo que tú tuviste, pero que no se trata de una nieve, sino que es el miedo de, como lo dijiste antes, ¿no? De la renta y de decir, faltan 2 días y me hace falta no $100 ni 300, me hacen falta 2,500. Justo esto le comentaba en una reunión personalizada a un grupo de personas hace como un mes más o menos. Todos mis momentos difíciles, todos los que yo he tenido dentro del negocio, al final del día los siento, los lloro, pero al final del día me limpio las lágrimas y sé que tengo que salir a hacer lo que sé que tengo que salir a hacer, pero desde una intención. Para mí tienes que tener una creencia muy grande en ti, y eso es algo que creo que desde que yo dije que sí, este negocio me ha acompañado, porque es como esa creencia de hoy voy a salir y hoy voy a generar tanto dinero y voy a ayudar a tantas personas. Pero cuando cambié esa conversación, porque al inicio, no te voy a mentir, al inicio yo salía y decía, ay, siempre ya apagué el teléfono, ay, ya salió para esto, ay, ya salió. Ay. Entonces, cuando yo cambié mi conversación y yo empecé a decir, ¿a quién voy a servir hoy? Todo empezó a tomar un rumbo muy distinto, un resultado muy distinto. Entonces, cambié mi programación. Hoy, ¿a quién voy a servir? Y entonces, como cambié esa conversación, me aparecía gente que obviamente tenía una necesidad y que yo les ayudaba a cubrir esa necesidad. Claro. Pero yo creo que todas esas personas que dicen, ¿sabes qué? Le estoy dando, aquí entra algo muy profundo, muy grande, porque hay algo que uno de mis mentores una vez me dijo. La nueva versión que tú quieres en tu vida requiere una nueva versión de ti. La pregunta es, ¿estás trabajando en esa nueva versión de lo que tú dices que quieres? ¿O quieres eso, pero sigue siendo la misma versión? Entonces, cuando yo les pregunto a las personas, ok, ¿realmente crees en ti? No, pues sí creo. Ok, ¿crees en lo que estás haciendo? ¿Crees en la oportunidad? ¿Crees en los productos? Pues sí, ok. Cuando tú crees en ti, es fácil creer en la oportunidad, es fácil creer en todo. Pero realmente la base a veces de todo es que no hay creencia en ti. Entonces, hoy muchas personas me dicen, Brenda, es que para ti es fácil creer porque mírate, sí, pero yo no era lo que soy ahora. O sea, estaba todavía en sobrepeso, no tenía desarrollo personal, no sabía hablar. Habían muchas cosas en mí que no me gustaban, físicas, mental, en muchas áreas. Entonces, pues no es como que tenía la autoestima, híjole, ¿qué? Pero yo decía, con lo que tengo le tengo que dar. Entonces, claro. A resumir, sería, tienes que creer, seguir creyendo, y aquí entra mucho la fe, porque la gente cree que fe es cuando todo me va bien. No,
Tu fe realmente se ve probada cuando no todo te está saliendo bien, más tú sigues con la buena actitud, más tú sigues haciendo lo que tienes que hacer, más tú sigues sembrando, más tú sigues sirviendo, más tú sigues. ¿Por qué? Porque tienes una fe clara de que eso va a darte frutos. Sí. Pero cuando no tienes fe, entonces entra la duda. Entonces yo, dentro de este caminar, si hay algo que he desarrollado inquebrantablemente, ha sido la fe. Si las personas y todos los seres humanos desarrolláramos una fe inquebrantable, aunque el camino se ponga difícil, tú vas a seguir con una buena actitud y vas a seguir haciendo lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque sabes que al final del día Dios no se va a olvidar de lo que tú estás haciendo. Y ese ha sido mi proceso ya casi 8 años. Que Dios nunca se ha olvidado de cubrir todas las necesidades que he tenido. Nunca, yo puedo decir que Dios me ha súper recontrabendecido a lo largo de estos 8 años. Y que yo solamente he hecho mi parte. ¿Cuál es mi parte? Hablar del producto, hablar de la oportunidad, conectar con más personas y servir a otros por medio de mi historia y de los retos que yo he superado. Wow, increíble. Pues yo creo que cuando trabajamos, como tú dices, en la fe, en la creencia, que estamos seguros de lo que estamos haciendo, que creemos ciegamente, ¿no? en el proyecto al que pertenecemos, entonces las cosas empiezan a suceder. Pero de pronto hay gente que dice, bueno, ok, yo quiero creer más. Sí quiero hacerlo, tengo muchísimas ganas. Y quiero creer todavía más. Pero, ¿qué pasos, qué hiciste tú, por ejemplo, para fomentar esa creencia? ¿No? Poderoso. Mentores principalmente. O sea, tú te estás metiendo en un mundo que desconoces en su totalidad. Entonces, requieres asociarte de personas que ven más allá de lo que tus ojos ven. Son esa esperanza. Pero sabes que en mi caso es muy curioso, porque en el caso de mis mentores ahorita son millonarios, tienen casonones, manejan carros que tú dices wow, pero cuando yo los conocí no era esa la situación. Cuando yo los conocí, uno vivía en un garage y el otro vivía en un apartamento de bajos ingresos. Ajá. Ninguno manejaba un carro del año, uno manejaba un Honda viejito y el otro un Pete Cruiser. Entonces, Brenda, ¿y cómo les tuviste fe a esas personas? ¿Cómo creíste en ellos? ¿Cómo creíste? Porque es fácil creer cuando la gente ya tiene, te enseña un cheque, te enseña carros, te enseña casas. Obviamente es fácil creer. Sí. Yo aquí les digo que hay algo muy poderoso y se llama convicción en lo que tú estás haciendo. Cuando yo me senté primeramente con Manuel, quien es mi patrocinador dentro del proyecto, él me brindó seguridad en sus palabras, de que él sabía lo que estaba haciendo. No me pareció un novato, no me pareció alguien y tampoco me pareció una persona que estaba jodida. Me pareció una persona que, pues, se ve que le va bien. Sí. Así, ¿no? Sí. Cuando yo conozco a mi otro mentor, José Luis Pastrana, y conozco el espacio, porque creo que puedo decir que soy de las pocas personas que conozco el lugar donde vivía. Y yo escucharlos cuando viajábamos a los eventos, yo escuchaba cuando José Luis le decía a Manuel, oye viejito, vamos cuando seamos ricos y nuestra casa y que te compres tu Rolls Royce y que te compres tu camioneta y así y el otro, hoy lo vamos a tener ya jets privados y no hombre, que vamos a ver. Y yo los miraba y yo decía, o sea, entonces, o les creo o no les creo, pero mejor les creo, porque a lo mejor si les creo me toca algo de aquí. Sí. Pero de repente, cuando no estás acostumbrado a ese tipo de información, sí, yo era así como que... O sea, pero ellos tenían esa convicción y esas eran siempre sus conversaciones, ¿no? Entonces, la asociación, ¿cómo desarrollas la fe? Con personas que ven más allá que tú, que sueñan más allá que tú, que tienen una visión más allá de la que tú tienes. Entonces, para mí, ellos dos fueron las primeras piezas fundamentales. O sea, yo verlos y escucharlos y yo decía, no, pues es que dice, ¿no? Y luego siempre Miguel José Luis decía, no, hombre, ¿y usted?
No, hombre, cuando yo traía un carro que se me apagaba cada rato. Luego va a tener el carro que quiere y lo va a ir a comprar y cash. Que no se apague aunque sea. Y lo va a ir a comprar y hasta cash. Y yo decía, hijo eso. O sea, les creo. O sea, prefiero creer. Tuve dos opciones. Uh-huh. Creerles o no creerles. Uh-huh. Pero yo veía en sus ojos convicción. Uh-huh. Y yo creo que si tú eres nuevecito y acabas de empezar y no tienes un cheque que te respalde y si no tienes un rango, pero si tú tienes convicción en lo que estás haciendo, la gente a la cual le presentes tu producto, tu oportunidad, te va a seguir. Ok, entonces, resumiendo, ¿cuáles serían estos elementos importantes? Principalmente mentores, uh-huh. eventos, convicción, creencia y una visión clara. Una visión clara o un porqué, vamos a ponerlo, un porqué claro. Uh-huh. Quieres hacer esto. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Qué te incomoda tanto? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te duele? ¿Qué te está lastimando? Que dices, ¿sabes qué? No más. En mi caso era limitación, vivir siempre contando monedas, no tener tiempo y vivir siempre rentando cuartos, que era para todo lo que me alcanzaba. Porque a veces es tan difícil encontrar ese porqué. Digo, y precisamente en el libro de MLM Guru, que no es un libro, es un manual, más sí. bien, una de las primeras partes a las que te enfrenta Armand te enfrenta un poquito contigo mismo, porque vienen todas estas partes donde tú tienes que llenarle y dices, Dios, no estaba preparado para estas preguntas. Sí. Y si te fijas, yo tengo que aceptarlo. Aquí precisamente, y no lo tenía preparado, sé cuál es tu porqué. Y tengo muchas de las otras hojas llenas, ¿no? Ya escribí en las otras partes, pero en cuál es mi porqué está vacío. Porque, y no creo ser el único que le cueste tanto trabajo eso. Te lo digo porque personas también que he tenido en los equipos con las que he platicado, es uno de los enfrentamientos con tu yo interno más difíciles, porque claro que quieres el bienestar para tus hijos, claro que quieres tener un mejor carro, claro que quieres tener una casa propia si es que estás rentando, claro que no quieres trabajar ya 30 horas por el mínimo, pero eso no califica exactamente como tu porqué. Como lo dice Armand, ¿cómo encuentras eso que te duela tanto que haga que te muevas sí o sí? Cuando lo he escuchado varias veces, cuando está nuestro CEO en las mentorías y la gente dice, pues es que no sé cuál es mi porqué, ¿no? Yo lo resumo a esto, al menos en mi experiencia. Uh-huh, uh-huh. A mí personalmente, el no tener a mis hijos en la limitación, puedo decir que era mi porqué. Uh-huh. O sea, ese era mi porqué y eso era lo que me movía a levantarme. Pero ya si me meto más a fondo, mi porqué era dejar de vivir con esa limitación de tiempo, con esa limitación de que alguien controle tu tiempo, de que alguien controle tus horarios, de que alguien te diga a qué hora tienes que comer, a qué hora te tienes que levantar, a qué hora te vas a ir, si puedes ir al doctor con tus hijos, si puedes ir a la escuela. Yo creo que al final del día ese se convirtió en mi porqué, porque yo tengo 8 años siendo libre en toda la extensión de la palabra, o sea, uh-huh. como a la hora que quiero, voy al gimnasio a la hora que quiero, salgo a caminar con mi bebé a la hora que quiero, si a los chiquillos se les atoró algo, ok, ocupan esto, si mi mamá me llega a ocupar por algo, ahí estoy, si mi esposo ocupa algo, ahí estoy, o sea, soy dueña de mi tiempo. Uh-huh. Entonces, la lucha al inicio era por la limitación económica, pero después se convirtió en decir, yo no quiero volver a enjaularme. No quiero volver a enjaularme, yo no pertenezco a unas rejas. Uh-huh. Y para mí eso era estar encerrada en un empaque, encerrada trabajando ahí 12 horas o metida en un campo. O sea, yo le huía a eso. De hecho, cuando yo empecé a buscar, cuando me despidieron, uh-huh. yo apliqué en muchas otras cosas, apliqué en restaurantes y cosas así. Y yo decía, lo que sea, menos volver a los campos. Entonces, mi porqué se convirtió en no volver a los campos. Uh-huh. O sea, yo no voy a volver a los campos.
lo que estoy haciendo tiene que funcionar. Entonces, al inicio creo que fue ese mi porqué, el no volver a enjaularme, el no volver a algo que no me gustaba, que no amaba y que me tenía cansada, me tenía deteriorada. O sea, tú ves una foto mía de cuando yo tenía 18 años y tú dices, no te ves de 18 años. Uh-huh. Al final, después viene la parte de encontrar tu propósito de vida. Y para mí este proyecto se convirtió en esa agua que le echaron a una planta que se estaba secando, que se estaba muriendo. Yo tuve varios intentos de suicidio en una etapa de mi vida y mi pregunta y mi cuestionamiento siempre era: ¿para qué estoy en este mundo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué? Mi primer intento de suicidio yo lo tuve a los 6 años. Y mi último intento de suicidio lo tuve cuando tenía como 3 meses de estar embarazada de mi niño. Wow. Siempre luché con una depresión muy profunda, con una depresión que me consumía todos los días, y cuando la gente me dice, hace unos días un chico me decía, ¿qué es la depresión, Brenda? Y yo la puedo interpretar así, es como estar en un hoyo oscuro, que no ves luz, que al final muy arriba ves la luz y que sabes que ya estás cansado, que ya no quieres luchar, pero algo dentro de mí, algo pequeñito todavía te lleva a alzar y dar como esos rasguños de querer salir y casi sin fuerzas. Estás buscando salir, pero a veces ya sientes que te quedas sin aliento y no sabes cómo salir de ahí. Entonces, para mí, cuando yo le preguntaba a Dios ¿para qué nací? ¿Por qué estoy viva? ¿Por qué estoy en este plano? Esa era mi pregunta constante. Cuando yo llego a este proyecto, puedo decir que como al año y medio, si no es que casi a los 2 años, esa respuesta se contestó. Un poquito antes, como al año y medio de yo estar en el proyecto. Empecé a conocer mujeres que habían pasado por historias similares a las mías. Empecé a conocer mujeres con sobrepeso, mujeres que habían pasado por abuso, por violencia doméstica, por depresión, por ansiedad, por tantas cosas. Y yo tenía una palabra para esas personas. Yo sabía cómo ayudarlas a salir. Yo las podía dirigir. Cuando me encuentro con mujeres que dicen, es que tengo una pésima relación con mi mamá, yo no puedo ver a mi mamá ni en pintura. Yo tenía una pésima relación con mi mamá. Mi mamá y yo nos odiábamos a muerte, parecíamos señoras verduleras. Y hoy la gente nos ve y dice, no lo puedo creer, porque hoy es mi principal socia, mi pilar dentro del negocio, pero tenemos una muy buena relación. Sí. Y el haber pasado por todas las cosas que pasé, entonces llegar a este proyecto, y cuando yo le hice esa pregunta a Dios, ¿para qué estoy aquí? Y empezaron a llegar todas esas mujeres, entonces ahí nace mi propósito, lo que me hace sentir viva, lo que no sientes que es un trabajo, lo que no sientes que te cansa, lo que tú das todo de ti, ya sea una palabra, una orientación, un empoderamiento, una guía, un entrenamiento, y te sientes pleno, te sientes satisfecho. Y que quizás van a haber días donde te sientes cansado, pero cuando luego entras y sabes que estás sirviendo y le estás aportando valor, creencia, visión, convicción a las personas, tú dices, yo nací para esto. Yo nací para levantar a otros. Si hace unos días yo subí una frase en mis redes sociales que yo decía que solo los que han estado en obscuridad te pueden alumbrar para ayudar a salir de ahí. Sí. Y para mí Vida Divina se convirtió en eso. Se convirtió en esa esperanza que me dio un propósito de vida, que me enseñó a soñar, que me enseñó a crecer, me enseñó a perdonar, me enseñó a sanar muchas cosas, me enfrentó con muchos traumas de mi pasado, y fue como esa herramienta que hasta el día de hoy yo digo, no sé qué sería de mí si yo no hubiera llegado a este proyecto. Sí. No sé dónde estaría. A lo mejor hubiera intentado nuevamente atentar contra mi vida. A lo mejor ya no estaría aquí. O sea, entonces entendí, Brenda, no es el por qué te pasaron las cosas, es el para qué. Y este proyecto se convirtió después, por medio de lo que hacemos, en ayudar a las personas. Y hoy es ese mi propósito, ayudar a las personas. Pero al inicio mi porqué era no volver a esclavizarme, no volver a estar en una jaula, no volver a estar encerrada, que nadie me contara mis tiempos. Y en el camino descubrí que me gusta la buena vida. Sí, claro, ¿verdad? Me encanta la buena vida, y este es el vehículo que me puede dar esa buena vida. Wow, increíble.
Me gustaría que después hiciéramos una parte número 2, porque yo creo que hay muchas cosas que vamos a dejar fuera de esta conversación, porque yo creo muy importante de aprender de personas como tú, que no necesariamente tuvieron una educación formal, sino todo el conocimiento fue empírico, todo el conocimiento lo adquirieron pues a base de madrazos, de estarse rompiendo la madre y de estarse revolcando en el fondo para poder llegar, ¿no?, a donde estás ahorita. Pero quiero terminar con estas 2 últimas preguntas, muy breves. La número 1. Cuando tú estabas en tus trabajos tradicionales, ¿cuál fue el cheque más grande que tuviste? ¿Cuál fue la cantidad en un mes? O si quieres al año, ¿no? ¿Cuánto ganaste en el año que dijiste, no sé, en el 2013, 2014, cuando todavía estabas en un trabajo tradicional? ¿Cuánto ganaste ese año? ¿O en el mes, cuál fue tu cheque más grande? En un año. En un año lo que más llegué a ganar fueron $13,000. Wow, ok. En un año. Redes de mercadeo. Uf. ¿Cuál ha sido el cheque más grande que has tenido? $55,000 en un mes. En un mes. Increíble. Sí, increíble. Y lo último, ya para despedirnos, en esta ocasión, porque vamos a hacer parte 2, eso sí, de seguro. Todos estamos rotos. Hay mucha gente que invierte mucho en desarrollo personal, que se esfuerza, que se la pasa viendo videos, que de pronto, no sé, incluso que ya se inscribió en un curso, que ya está viendo un psicólogo, que ya se está acercando a mentores, pero que todavía se siente roto. ¿Qué tienes para esas mujeres, por ejemplo? Yo creo que hubo un momento, y esto muy poca gente lo sabe. Yo pasé una etapa dentro de mi emprendimiento donde yo ya tenía éxito, donde yo ya estaba bien financieramente, donde pudiera decir, bueno, pues ya, has logrado muchas cosas. Obviamente hay mucho más de lo que tú crees que es bueno, pero has superado muchos límites que tú mismo tenías. Y en esa etapa yo paso por una depresión, yo ya estando dentro del proyecto. Había algo dentro de mí que me hace sentirme vacía. Era un sentimiento muy extraño, porque mucha gente se puede deprimir porque no tiene para la renta, no tiene para la comida, pero ese ya no era mi punto, ya no era mi caso. Yo ya estaba bien económicamente, estaba muy bien económicamente. Entonces yo decía, ¿por qué me siento así? ¿Por qué este vacío? ¿Por qué este sentimiento? ¿Por qué? Y yo digo que era una depresiva funcional. Hace unos días alguien me lo dijo, porque yo hacía todo lo que tenía que hacer y ya al final que acababa mis cosas, entonces me tiraba chille, ¿no? Entonces de repente, un cliente, sí. Atendía, ¿no? Un socio, luego otra vez. Entonces era una depresiva funcional. O sea, hacía mis actividades, pero estaba con ese sentimiento que simplemente no sabía. Y yo respeto mucho las creencias de las personas, pero yo personalmente creo en Dios. Y hubo un momento donde yo, tirada en la cama llorando, me entró una llamada de una persona. Y esa persona me dijo, Brenda, levántate, quiero que oremos. Y yo me quedé ¿cómo sé que estoy acostada? A partir de ahí se convirtió en un hábito donde esa persona tomaba un espacio, cualquier hora del día, no había un horario específico, y me hablaba. Y entonces esta persona, me acuerdo que me empezó a ilustrar en la primera parte de la Biblia, que es sobre Génesis, donde te habla de la creación. Y entonces ahí yo descubrí algo muy poderoso. Entendí de dónde venía ese sentimiento de tristeza. Y era sobre falta de identidad. Por años yo sentía que no sabía quién era.
y que no sabía para qué estaba en este mundo. Entonces, esa falta de identidad me hacía sentir vacía. Cuando yo empiezo a estudiar esa parte, entonces empiezo a entender muchas cosas que venía arrastrando desde algún punto. Y yo dije, claro, yo soy valiosa, yo tengo valor. ¿Qué me define? Porque cuando tú no tienes identidad, luchas por buscar la identidad y la aceptación afuera, en personas, en cosas. Correcto, sí. Entonces, yo creo que yo estaba en ese punto de... Y cuando yo empiezo a encontrar esa parte, que esos estudios me llevaron a entender la identidad, me quité una gran piedra encima. Y a partir de ahí empecé a entender, Brenda, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres para ti? Brenda, para ti, ¿qué es el éxito? Brenda, ¿cuáles son tus sueños? Brenda, ¿a dónde quieres ir? Entonces, empecé a ser honesta conmigo misma y empecé a decir, ok, eso es lo que yo quiero, esto es, ok. Y a eso le sumas que entendí mi identidad como persona. Y cuando tú entiendes tu identidad como persona, cubres muchos vacíos que antes llenabas con cosas. Entonces, ese sentimiento que te hace sentir roto o vacío es solamente un sentimiento de falta de identidad. Pero cuando tú tienes clara tu identidad, yo le he dicho muchas veces a personas que están a mi alrededor, cuando tú tienes clara tu identidad, ya no te engrandece tanto el aplauso ni te achica tanto la ofensa. Cuando tienes clara tu identidad, ya sabes que si tuviste un logro y a lo mejor te caíste, no te define la situación lo que tenías. Simplemente, ok, es una caída, ¿cómo le tengo que hacer? ¿Qué aprendo de esto? Me levanto, pero no tengo, mi valor no desciende porque perdí el carro, porque perdí la casa, porque perdí el estatus, porque perdí el marido, porque perdí la esposa. Mi valor no define eso. Esos son solamente cosas de las cuales yo me he equipado porque como tengo una falta de identidad, entonces busco qué me voy a poner para poder tener identidad. Sí. Pero realmente cuando tienes clara tu identidad, vives más ligero en muchas cosas. Entonces, ¿yo qué le podría decir a esas personas? Que primero, que todas las respuestas a nuestras preguntas están dentro de nosotros. Todas. Nosotros a veces buscamos respuestas afuera, pero todas las respuestas a nuestras preguntas están dentro de nosotros. Y dos, que te aferres a una fe en lo que sea que tú creas y que tengas claro que eres una creación perfecta de Dios y que no hay ninguna otra pieza, que desde el momento en el que estabas ya en el vientre de tu madre o muchísimo más antes, ya eras una pieza única, invaluable. Que claro, que en el camino te fuiste contaminando, rompiendo, pero al final del día ni la gente, ni tu situación, ni tu pasado, ni tus fracasos, ni tus errores te definen, porque desde que tú llegaste tú ya tienes una identidad y es ser hijo de Dios. Y la misma palabra de Dios lo dice, te hice a imagen y semejanza. Y cuando entiendes eso, dices, no soy cualquier cosa, porque Dios no hace basura. Y cuando lo ves desde ese punto, dices, no soy cualquier cosa. Cuando yo entendí eso, mi vida dio un giro totalmente, en muchas áreas que pude respirar, pude ver más allá, pude sanar muchas cosas y me liberé de muchísimas situaciones que venía quizás cargando, y a partir de ahí empecé a tener claro qué es lo que yo quería, qué es lo que me hacía feliz, cuáles eran mis sueños, y se liberó. Se quitó esa carga de encima y puedo decir que poco a poco se empezaron a reconstruir, o fue como el ave fénix, literal. Yo siento que fue como el ave fénix, que fue como ¡fum! Y hay una alabanza que yo de verdad quiero que escuchen, que es El alfarero. Yo siempre he dicho que esa canción así es como que si me estuvieran definiendo. Hay una parte que dice, hijo, no me gustas y te voy a tener que hacer pedacitos para volverte a formar, pero en el proceso te voy a hacer llorar
Y ahí en el proceso quiero que me agradezcas todo lo que estás pasando. Y yo literal cuando yo escuchaba esa canción, y por eso yo decía, a su madre, sí está saliendo mucho. Pero aférrate una fe grande y lucha por encontrar, no luches, busca esa identidad que ya todos tenemos y que a veces afuera estamos buscando llenarla en vacíos que simplemente nos hacen sentirnos más vacíos. Correcto. Bueno, pues te agradezco mucho. Me gustaría cerrar con eso, ya no voy a decir nada para no regarla, ¿verdad? Porque me gusta mucho ese cierre. Te agradezco que hayas tomado mi invitación, que te hayas arriesgado junto conmigo en esto. Y me gustaría que volviéramos a hacerlo pronto. Claro, no, gracias. ¿Sale? Eres un estuche de monerías, te lo decía antes de salir al aire, eres un estuche de monerías, sí. Eres realmente una persona con muchos talentos, con muchas habilidades. Gracias. Y sé que puedes alcanzar por medio de esta herramienta a muchas personas que quizás a veces están en el hoyo y que escuchar esto a lo mejor los puede levantar o les puede incluso salvar la vida. Por supuesto. Y gracias, y nosotros nos vemos en el siguiente Resiliente.